Estamos en El Salvador. Son las 8:25 a.m. de este día 2 de mayo del año 2023. Soy el profeta y apóstol salvadoreño desde esta bella patria, el pulgarcito de América, en América Central. Estábamos comentando acerca de por qué Caín mató a Abel, según dice la Escritura. Por eso uso la palabra mató. También estamos con esta observación el por qué el ángel de luz fue expulsado del cielo, según se comenta. El diablo Satanás, el por qué fue expulsado, por qué se trajo, como dicen en algunas predicaciones, millones de ángeles. ¿Qué pasó allí? Hemos oído en muchas predicaciones, cuando se habla de esto, en las iglesias, acerca de por qué fue expulsado el ángel de luz del cielo. Y comentan, tal como dice en la Escritura bíblica, que él se rebeló contra Dios y quería ser como Dios. Y por esa razón, dicen, Dios lo expulsó de lo que es del cielo. Pero la pregunta, como veníamos haciéndola, ¿por qué no lo mandó a otro planeta? ¿Por qué lo mandó a la tierra, donde está su creación, donde está el humano? Ese es uno de los puntos. El otro punto es que se oye también en las predicaciones, en los comentarios, en las iglesias, cuando Caín mató a Abel, y dice que Abel se enojó porque Dios no vio con agrado su ofrenda. Podemos ver allí la gran, oferta para hacer el mal. Y por lógica, si lo leemos así, pues lo aceptamos, y la iglesia lo ha aceptado, que así es, que Caín pues se enojó y mató a Abel. Lo dejamos hasta ahí. Así lo dejan, y ahí andan un montón de gente con eso en la mente, sin dar un paso más del por qué las cosas son así. En algunos comentarios, algunas personas que se les ha consultado dicen, no, Dios puede hacer lo que quiere. Y sí tiene razón, puede hacer lo que quiere, pero no ha tendido el mal, porque Él es un ser bueno. Y cuando la gente dice, Dios puede hacer lo que quiere, se quedó así, se encerró y se encajonó. Su creencia errónea la tiene dentro de sí. También estábamos observando el por qué apareció el mal en el ser humano. Si Dios, siendo bueno, hace cosas buenas, hizo al ser humano bueno, y no hace nada malo. Oía yo en estos días a un predicador, a un pastor, decir de la siguiente manera: Dios, dijo, creó al humano bueno, dijo, y lo creó para ser eterno, dijo. ¿Por qué murió esta persona?, dijo. Él estaba en lo que le llamamos aquí, en un funeral o un velorio, así le llamamos aquí en El Salvador. Y en el momento de predicación dijo eso. Y yo en algún comentario he dicho, Dios hizo al ser humano eterno. Palabra que pegó con lo que dijo este pastor. La gente por ahí dirá, no, el ser humano no es eterno. Así tienen en su mente mucho. Por lógica, porque la persona en estos tiempos muere
lo entierran, queda en el recuerdo y ya no existe presencia física de él. Pero también, producto de esto, lo vamos a explicar más adelante. Y vamos a ir en estos comentarios, considero yo que serán unos 3 comentarios de media hora cada uno, para poder explicar y aclarar y destapar este engaño que hay y que ha causado maldad, muerte, embotellamiento en las mentes, en la humanidad de todo el mundo. Vamos a ir preguntándonos, ¿por qué Caín mató a Abel? Usando esa palabra que está escrita en el Génesis 1, en parte del Génesis, que dice Caín mató a Abel. ¿Por qué sucedió eso? La realidad exacta, que nunca pasó. Físicamente, realmente nunca pasó. Este es un ensamble que se le hizo a esta escritura, que ha llevado a muchos a actuar de esa manera, de forma violenta. Los orígenes de la maldad está en esta literatura, donde a través del mundo es el libro más vendido a través del planeta Tierra, donde hay mucha información para actuar de forma correcta, de forma limpia, de forma sana, pero también hay mucha literatura para actuar de forma violenta y mala. Las evidencias están a la vista, pero la gente no lo puede comprender. Esta literatura, cuando Caín mató a Abel, es un ensamble literario. Yo puedo llamarle una terapia autógena que domina la mente, que domina la conciencia de la persona y se queda anclada como aquel barco, aquella nave marina que llega al puerto y baja el ancla tan grande y lo tira a tierra para que el barco no se mueva. Así está la conciencia de la humanidad creyente en esta literatura. Uno de los grandes problemas es que el predicador no ha comprendido, no ha entendido, se ha aferrado a un dominio que tiene y no entra la lógica en él, viniendo de generación tras generación. Hoy predica un predicador, hoy predica un pastor, un predicador, una literatura, una enseñanza, y mañana la repite otro, y pasado la repite otro, y así va de predicador a predicador, a muchos oídos de los miembros que pertenecen a esas iglesias. Y así, de esa manera, lo transmiten por las radios, por las televisiones, y llega a multitudes de personas a través del mundo. Ejemplo de esta terapia autógena. Miremos cómo está la iglesia evangélica. Hablaré de esta zona donde yo estoy. Alrededor de unas 20, 30 cuadras a la redonda, hay más de 100 iglesias pequeñas que las hacen en sus casas, hacen cultos en los garajes, hacen cultos en templos construidos
Y de esa manera están predicando de forma independiente, sin control. Dicen lo que quieren, hablan lo que quieren, hacen lo que quieren. Esta clase de personas que se han independizado a tener una iglesia sin control. Y cada quien jalando por su lado. Cuando digo esto es porque observo a la amada Iglesia Católica. Observo sus procedimientos. Un día llegué para hacer esta investigación y estuve en misa en 5 iglesias católicas el mismo día, en Santa Tecla. Y a distinta hora hacían las misas. Y me fui iglesia por iglesia a oír la misa total. Y el mismo sermón que daban en una iglesia, lo daban en la otra iglesia. A eso se le llama un mismo procedimiento. Se ve que la Iglesia Católica está más organizada que la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica, los pastores, los predicadores que abren una iglesia y se autonombran pastores, ellos hacen lo que quieran a su propia voluntad, porque nadie les dice nada. Pero este comentario es para ir armando lo que es esta observación de cómo brotó la maldad en el humano. Todo se debe a un engaño literario, impulsado por los mismos predicadores, por los mismos líderes de las iglesias en general. Allí tenemos a los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, la Iglesia Católica y todos los que forman la iglesia en general. Aquellos que andan con una Biblia debajo del brazo o enseñando estas escrituras a la gente. Pero estamos hablando del por qué se formó el mal dentro de la persona, que aparentemente es bueno, pero es malo. Siendo un escrito, una terapia autógena, la escritura en ciertas partes bíblicas, donde lleva un aparente bueno y es malo, o simplemente se lee la maldad que se ha cometido en ese escrito, que no es verdad, y que aparentemente lo hacen verdad la gente que lo escucha. Es el tono efectivo y que es básico y no infringido para el sueño humano a nivel planeta. Porque mucha gente está dormida, aunque ande despierta. Y esto ha sucedido a través de los siglos hasta la fecha. Y esta enseñanza, esta literatura, este trabajo que han hecho las personas que le hacen creer a la gente que está despierta, pero está dormida. Algunos usan la palabra psicológicamente. Y conforme a la creencia fijada en la conciencia y mente, y como resultado de este trabajo terapéutico de los predicadores en las iglesias, el resultado es la afirmación de algo que no es. Es un dogma. Esto tiene que ver con la psiquiatría humana. Por eso digo, es una terapia autógena.
parte de la escritura bíblica. Podrá decir, ¿qué está diciendo profeta y apóstol salvadoreño? Le estoy diciendo lo que es. Podrá entender estas cosas difícilmente, pero habrá un momento que su conciencia, su mente, se abrirá para entenderlo. Porque cuando una persona está aferrada a una creencia, difícilmente puede autodesamblarse de eso, porque es un ensamble terapéutico, autógeno, dentro de la mente y la conciencia de aquel que ha escuchado a través de un líder y afirmado algo que les ha hecho creer que es y no es. Pero usted está diciendo algo que no es, apóstol. Yo le voy a decir una cosa. Piense, medítelo, razónelo y diga, ¿será que Dios hace cosas buenas y cosas malas? Piénselo usted, determine usted mismo, háblele a su conciencia. Yo solamente le digo, Dios es bueno y no se sale de ahí. Es bueno, es bueno, es bueno. Olvídese de esa palabra que dice Dios es amor y fuego consumidor. Ese es un ensamble autógeno para que queda en la mente y hacer la maldad. Para que usted se sienta culpable. Muchos murieron por esas palabras que oyeron o que leyeron. Hoy les estoy libertando de eso. Les estoy abriendo la mente. Estoy diciendo, sacando esa basura que les está haciendo daño a ustedes. Cuando le digo que tiene que ver con la psiquiatría humana, esto es un paso que viene de lo ocurrido antes y está ya en la formación del mal. Cuando dice que Caín mató a Abel, es un proceso de formación de la maldad. Caín nunca mató a Abel, porque no existió. Y esta es la formación del mal. Y todo se debe a una autodestrucción humana, conforme el ser creado cambia internamente. Y lo que se llama el crecer interno. Debe de recordar que Dios lo creó a usted, no del polvo, lo creó con su palabra. Debe de recordar también usted que Dios le dio su bendición eterna, usted no tiene que buscarla. También le dio el poder de hacer todas las cosas que usted quiera hacer. Entonces apóstol puede hacer lo malo. Dios le dio sabiduría y le dio al hombre todo para que esté bien. Al ser humano, al hombre, a la mujer, le dio todo. Por eso el ser humano es un descubridor. Es capaz de todo por el poder que Dios, creador, le dio. Ese poder está en el humano. Dígame cómo es posible que el hombre vaya a Marte en una nave, vaya a la Luna en una nave espacial. ¿Cómo es posible? Es el mismo poder que Dios le dio. Pero el ser humano se aferra a algo, a hacer algo. Es como que no piensa lo que hace o lo que va a hacer, porque está aferrado. Y pocos se dan cuenta que el ser humano es un descubridor.
ese poder que Dios le dio cuando lo creó, lo tiene hasta esta fecha y eternamente. Hoy es 2 de mayo del año 2023. Un ejemplo de ese poder que tiene el humano es hacer esas grandes naves del mar, esos grandes yates, que si usted se va a mar profundo, alta mar como le llaman, usted ya no va a ver ni una parte de la tierra. Póngase a pensar en ese momento, ¿quién hizo todo eso? ¿Cómo es que sucedió todo eso? ¿Quién lo creó esa forma de agua estancada que se llama mar y que se mueve de un lado para otro? Esa fuerza que mueve esas grandes naves. Póngase a pensar. O aquel que va al espacio y puede ver la Tierra, puede ver los planetas desde el lugar donde está de esa altura inmensa. Eso lo hizo Dios creador. Olvídese de esa escritura donde dice formador y que se menciona a Dios, palabra que ha destruido, confundido y dañado muchas personas y ha matado a muchas personas porque le han dictado que es un culpable, que no tiene a Dios, que está alejado de Dios, que es enemigo de Dios. Esa es una literatura autógena de maldad. Pregúntese quién hizo esos grandes aviones y cómo fue que lo hicieron. Pregúntese. Una persona que anda en una nave espacial o que descubre un medicamento para combatir esas pandemias como la ocurrida el COVID-19, donde millones de personas a través del mundo murieron antes de descubrir y de hacer esa vacuna o encontrar el medicamento adecuado para frenar ese virus. Pregúntese de dónde vino ese poder. Es el mismo poder que Dios le dio. Y cuando le digo que el ser humano es un descubridor, hombre o mujer, es porque tiene que prepararse. Tiene que descubrir. La persona estudia en la universidad, en institutos de ciencias, en bachillerato, en primer grado, se va preparando porque está descubriendo su inteligencia interior que está dormida. Si usted no ha estudiado, si la persona no ha estudiado, no se ha descubierto internamente, no puede ir en una nave espacial. No puede manejar un avión. No puede volarlo. Porque no se ha descubierto su inteligencia interior. De esa manera está el libro que se llama Biblia. Ahí está. La gente solo escucha lo que le dicen. Cree lo que le dicen. Entonces tengo que creerle a usted, apóstol. A mí, si quiere, no me crea. Solo le digo, analícelo, piénselo, escúchelo, medítelo. ¿Está bien que le digan que Caín mató a Abel? Ese es seguro, pastor. Es seguro, profeta. Eso así es, profeta. Yo así me dijo el pastor y así voy a creer. Así es. Yo le digo que me lo medite, que lo piense. Lo que trato de hacer aquí es que despierte para que su vida cambie. Y solo puede despertar con Cristo en su corazón, en su vida, despertando al Cristo que está allí. Acabo de decir, solo puede despertar con Cristo en su corazón.
usted tiene a Cristo en su corazón desde que nació. Solo tiene que despertar y va a reconocer que Él está en usted. El ser humano es capaz de hacer muchas cosas, como esos grandes edificios, esos grandes aviones, aviones veloces. Voy a usar la palabra esta de aviones de combate, de guerra. Voy a usar esta palabra porque ya está, no es un misterio oírla. Puede hacer armamento bélico, donde hay destrucción. ¿Por qué? Porque la persona tiene capacidad. Tal vez la persona no tiene la capacidad de económico, que son los multimillonarios que pueden hacer un aporte de estos para hacer efectivo todas estas cosas, como también así los gobiernos de cada país. Y todo lo hace conforme el ser humano va creciendo internamente, va conociendo. Porque el poder de Dios está en el humano. Y cuando aquel pastor que comenté anteriormente, que dijo que Dios había hecho a la humanidad para que no muriera, el hombre está en la verdad, diciendo la verdad. Y lo decía un grupo de unas 300 personas reunidas en su iglesia. Entonces, si el hombre fue hecho para no morir, entonces el hombre es eterno. Eso no puede ser, profeta, lo que usted está diciendo. Eso no puede ser, apóstol, lo que usted está diciendo. Y ahí está saliendo de todas las cosas, de las cosas escritas, de la Santa Biblia. Dios, creador, hizo al ser humano a su imagen, con su palabra. Pero ¿por qué perece? Por su intelecto, convirtiéndose de un eterno a un mortal. Es un autodestructor de sí mismo. Y es así como aquellas personas intelectuales que quieren una economía para sus bolsillos de millones y millones, formaron este libro de creencias, cosas buenas agregadas, cosas malas, actas para formar una maldad a través del mundo, como se ha hecho, donde han habido mucha gente, dicen, cultos satánicos. Estoy hablando de esta manera porque todavía no hemos llegado por qué el ángel de luz fue sacado del cielo. Pero hay mucha evidencia escrita para poder hablar de esta manera. Recuerde, el hombre fue creado bueno por Dios y le dio todo. El hombre es un descubridor. La persona, el ser humano, mejor voy a decir el ser humano, todavía tengo pegado eso en el hombre, y cuando digo hombre, podrá, como que se está diciendo la mujer no, pero la humanidad fue creado por Dios y lo creó bueno, le dio poder, le tiene su bendición, lo ama. Yo aún tengo que despojarme de todas esas cosas que en mi mente están y en mi conciencia están, porque estoy repitiendo la palabra hombre, el hombre, bueno, y cualquiera puede decir, ¿y la mujer? Muchos dicen, cuando dicen el hombre, y agregan, estoy refiriendo al hombre y la mujer, dije, no, la humanidad, mejor bien dicho, ahí va hombre y mujer.
Entonces, para ir concluyendo esta parte, entendemos que Caín no existió ni Abel. Es una literatura, es una terapia autógena implantada en la conciencia y en las mentes de la persona para que así crea. Y si Caín hizo eso a su hermano, por eso pueden ver a través del mundo muchos casos similares. En cambio, Dios le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los consejos que Cristo da a la humanidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como primer parte dice: ama a Dios por sobre todas las cosas. Soy el profeta y apóstol salvadoreño desde esta bella patria del Salvador. Recuerde que Cristo está en usted y Él le ama. Continuaremos con esta observación más adelante. Saludos.